Samantha despierta a Mulder pero pide que guarde silencio y espía a sus padres discutiendo. Tengo miedo, Fox. Tengo miedo. Mulder despierta con las pupilas dilatadas en un hotel. A las 5 de la madrugada llama a Scully y le dice que se encuentra en Rhode Island con la camisa manchada de sangre. ¿Estás herido, Mulder? Creo que no. Creo que no es mi sangre. Scully llega al lugar en donde se hospedaba Mulder. Él estaba en la bañera dándose una ducha caliente pero tenía frío y decía que no podía entrar en calor. Su compañera ve que está en shock y le trae una manta, mientras Mulder le dice que no recuerda nada. ¿Qué es lo último que recuerdas? Estaba en mi departamento. Conversaba contigo por teléfono. Era viernes. Scully pregunta si tiene dolores o recibió un golpe en la cabeza. Él responde que no. Luego ella revisa su arma y le dice que disparó 2 veces. Scully quiere llevarlo a un hospital para que lo examine un neurólogo, ya que sufrió un problema cerebral grave que podría ser una infección viral o los primeros síntomas de la encefalitis. Pero si se cometió un crimen, necesito averiguar qué pasó. Si bien Mulder es reticente a ir al médico, Scully dice que para averiguar qué sucede primero deben saber la causa, ya que si es un aneurisma podría morir en un segundo. ¿Son tus llaves? No. Scully le informa que se registró solo, el encargado no tiene ninguna llamada registrada y ninguna visita, además agrega que llegó manejando. ¿Tienes las llaves que estaban en tu habitación? Ese no es mi auto. Hay sangre en el volante, Mulder. En la guantera encuentran que el auto está registrado a nombre de David Cassandra y la dirección es de Providence. Mulder se pregunta quién es Amy, a lo que Scully contesta que eso averiguará, pero primero se propone a sacarlo de allí. Scully, si le disparé a alguien, si mi arma fue usada en un crimen, necesito saberlo. Corres mucho riesgo, Mulder. Tengo un fuerte presentimiento al respecto. Así es. Pero es mi riesgo. Por otra parte, un hombre cortaba cabezas de fotografías mientras sangraba de su sien. Nuestros agentes se presentan en la residencia de los Cassandra. Una mujer abre y Mulder pregunta si es Amy. Ella dice ser la ama de llaves y que los dueños de casa no se encuentran. Luego el agente divisa un cuadro y pide echar un vistazo. ¿Esta casa tiene algún significado especial para Amy o David? Sé que es su tema favorito, es la casa en la que ella creció. En realidad es todo lo que pinta. Mulder asegura que estuvo en esa casa. La ama de llaves dice que está en Chepachet, a lo que el agente añade que está a unos 35 kilómetros por la carretera 8. Sus padres tenían una casa de verano allí cuando era pequeño y al llegar a aquella casa Mulder comienza a sufrir un dolor agudo en su cabeza. ¡Tú tienes la culpa! No, ¿por qué me dices que tengo la culpa? ¡Sí, tú tienes Nunca la me... culpa! ¡No! Teníamos que ver por ella. Eres un niño espía. Scully despierta a Mulder y le pregunta qué sucedió. Él responde que tuvo un flashback muy vívido de su infancia y que era muy real. Su compañera le chequea el pulso y le dice que el corazón le late muy aprisa y cree que es una especie de alteración fisiológica aguda. ¿Provocada por qué? Los médicos especialistas te lo dirán, Mulder. Mulder responde que se siente bien y entra a la casa. Luego revisan la vivienda y Scully encuentra un cadáver que tiene una herida de bala en el corazón. Debe ser Amy, Cassandra. ¿Y su esposo? La policía llega a la escena del crimen y desean hablar con Mulder. Si bien Scully dice que les explicó sobre su condición y no tiene que hablar si no quiere, uno de los oficiales se acerca y le pregunta cómo se encuentra, a lo que Mulder contesta que un poco confundido. ¿Por qué vino a esta casa, agente Mulder? No sé, creo que... debí venir aquí cuando era niño. Mulder explica que sus padres tenían una casa de verano cerca. El oficial pregunta si no sabe nada acerca de David o Amy Cassandra, a lo que el agente responde que ni siquiera recuerda haberlos conocido. ¿Quiere decir que la primera vez que los vio fue cuando entró en esta casa, usó las llaves y los encontró sobre el piso? Eso acabo de decir. El oficial dice que hay muchas huellas digitales en esa casa, algunas con sangre y las comprobarán, por lo que pregunta si esa es su explicación. Por ahora. Luego pregunta a Mulder si quiere ir a la jefatura para confirmar su testimonio, pero Scully lo interrumpe diciendo que Mulder irá a ver un doctor. El policía accede, pero ellos son los que lo llevan. El forense hace la autopsia de Amy. Dice que un examen preliminar indica que la causa de muerte fue un disparo en el pecho a quemarropa, pero Scully encuentra una herida en la cabeza de la mujer y la examina.
Quisiera pedirle que además de la autopsia haga una craneotomía y también un examen histológico. Está claro de que murieron. Sí, eso creo yo, pero lo que más me interesa ahora es por qué fallecieron. El oficial de policía entra a la sala de interrogatorios y pregunta a Mulder si quiere cambiar su versión de los hechos, ya que tiene una prueba que contradice todo lo que contó. El agente responde que no, luego abre la bolsa y saca una camisa manchada de sangre con dos tipos diferentes. Uno es de Amy y el otro de David. ¿Quiere explicarme cómo manchó su camisa con la sangre de dos personas que asegura no conocer? No. Mulder pregunta si las huellas en la casa eran suyas, pero el oficial se limita a recitarle sus derechos. Mientras se llevaban a la gente a la cárcel, Scully entra a la comisaría y pide al detective Curtis que tenga en cuenta algunas pruebas que ponen en duda la participación de Mulder en este crimen. Ella explica que el informe toxicológico de Amy indica que tenía un anestésico de efectos rápidos llamado ketamina en su cuerpo, que si bien es de uso veterinario, cuando la ingiere en humanos puede causar alucinaciones. ¿Y? Fui al hospital a revisar los resultados del análisis de sangre del agente Mulder y hay indicios de la misma droga en su sistema. ¿Quién la administró? No lo sé, pero la presencia de esa droga tan poderosa explicaría la ausencia de memoria y los desmayos. Así el detective concluye que dado el peso de toda la evidencia recolectada, eso explica todo. De esta forma se llevan a Mulder preso, mientras un oficial observaba una fotografía en la que faltaba un rostro y luego saca su arma. ¡Dispararon! ¿Dónde? ¡Acá! ¡Vamos, rápido! Soy doctora, llamen a los paramédicos. Falleció. Y cuando le revisa la cabeza encuentra la misma punción que tenía Amy, por lo que pide hablar con el detective Curtis. Ambos entran a la casa del oficial y ella pregunta si tenía antecedentes de depresión o trastornos mentales, a lo que el detective responde que fue remitido de sus rondas a un escritorio hace un año porque su compañero se quejó de su propensión de ser extremadamente irritable y a confundir la realidad. ¿A qué se refiere? El hombre del que hablamos se convirtió en la burla de la policía. Era un sujeto que pensaba que hay extraterrestres, esas boberías. Scully pregunta si esas fotos le dicen algo. Él responde que no y la agente explica que aquello indica un trastorno mental pronunciado. El acto compulsivo y repetitivo de eliminar su imagen en sus fotos la llevan a suponer que no solo creía en esas historias, sino que estaba traumatizado por ellas. ¿Qué es eso? Secuestrado. Amy Cassandra. Scully explica que tanto el oficial como Amy tenían heridas de punción encima del lóbulo frontal. En su autopsia, la perforación de Amy era profunda, atravesando el cráneo y llegando hasta la dura madre. Creo que su oficial conocía a Amy Cassandra y su suicidio se relaciona con el deceso de ella. Lo que me hace pensar que esto no se trata de un homicidio. Es otra cosa, es posible que sea un pacto suicida. Deberá probármelo, agente Scully. En prisión, Mulder sueña que el fumador y su padre discutían sobre asuntos relacionados con Samantha. La señora Mulder trataba de que no se la llevaran y luego el agente despierta para llamar al guardia. Al día siguiente, Scully llega a la comisaría, pide hablar a solas con su compañero y él dice que no mató a aquellas personas. Scully está de acuerdo y cree haber reunido suficientes pruebas sobre su inocencia para sacarlo. ¿De dónde? Del informe del forense. Scully explica que la camisa que llevaba tenía sangre de las víctimas, pero las salpicaduras no coincidían con la herida de bala, y cree tener una idea de por qué estaba allí. Amy Cassandra creía haber sido abducida por alienígenas, por lo que supone que la contactó. Además agrega que ella comenzó un tratamiento psiquiátrico con el que empezó a recordar su pasado, y a juzgar por un caso casi idéntico de suicidio de un agente de policía que recibió el mismo tratamiento, cree que las víctimas sufrían un síndrome llamado Waxman-Gershwin, cuyos síntomas son estados de trance que causan sueños vívidos sobre el pasado y que contienen más detalles de los que uno recuerda conscientemente. De esta forma liberan a Mulder y llegan a la oficina del psicólogo que trató a Amy Cassandra. El agente encuentra su auto y luego ambos entran a la oficina del Dr. Goldstein. Mulder se presenta y pregunta si se conocen. El doctor da una negativa. Luego Scully explica que investigan las muertes de Amy y David Cassandra. El doctor muestra su disgusto a lo sucedido y explica que era una mujer trastornada que atravesaba por un periodo triste y desafortunado de su vida.
¿Se refiere a que estaba convencida de que la habían raptado? El doctor responde que si bien reconoce que existe un síndrome asociado y una colección de experiencias compartidas para quienes creen en ese fenómeno, su tratamiento a Amy era simplemente un método agresivo para desenterrar recuerdos reprimidos. ¿También usó ese tratamiento en un oficial de policía llamado Michael Fazekas? Sí, ¿por qué? El señor Fazekas se disparó en la cabeza anoche. Luego le dice que Amy Cassandra padecía el síndrome Waxman-Gershwin, pero el doctor responde que esa condición no necesariamente es una enfermedad destructiva, y agrega que Amy, después de someterse al tratamiento, atravesó por periodos de gran felicidad y creatividad. ¿Pero usted no tenía idea? ¿Ni ningún indicio de que ella pudiera quitarse la vida? Claro que no. Practico hace más de 40 años. Tengo una reputación ética y profesional magnífica. Ambos salen del despacho del doctor y Mulder dice a su compañera que antes conoció al Dr. Goldstein y estuvo con Amy, pero Scully cree que fue más que eso y supone que este doctor les administró la ketamina. ¿Por qué te someterías a algo tan loco y riesgoso? ¿Mulder? ¡Mi bebé! ¿Mulder? Si bien Scully dice que necesita estar bajo observación, Mulder responde que no quiere que los síntomas desaparezcan. Sea lo que fuere, le permite acceder a su subconsciente donde cree que está grabada la verdad y comienza a comprender por qué se llevaron a su hermana. Ambos llegan a la casa de la señora Mulder y Fox reprocha a su madre que le ocultó secretos. Luego pide hablar a solas con ella. ¿Tuviste alguna relación amistosa con él? ¿Con quién? Tú sabes quién. El hombre que trabajaba con mi padre. Si bien la señora Mulder responde que no, su hijo la acusa de traicionar a su marido. Jamás. ¿Cuánto tiempo lo hiciste? ¿Cómo te atreves? Luego Mulder pregunta quién es su padre, pero su madre ofendida responde que no tolerará ese tipo de preguntas. Luego ella sube a su habitación mientras que el agente sale de su casa sin avisar a su compañera. Por la noche Mulder llega al Dr. Goldstein y lo encuentra en el aparcamiento. El agente dice que le pidió que lo tratara para recordar su pasado, pero el doctor responde que no hizo nada malo. Quiero llegar al fondo de esto. Mulder se somete nuevamente al tratamiento donde tiene destellos de su pasado. Mientras el doctor se dispone a hacerle una pequeña incisión, la policía llega y lo pone bajo arresto, pero Mulder ya había salido del edificio. ¿Le dio tratamiento? ¡Diablos, respóndanme! Sí. ¿Dónde está él ahora? No sé a dónde fue. ¿Qué fue lo último que le dijo a usted? Dijo que iba a exorcizar sus demonios. La policía local y Scully llegan a la casa de veraneo de Mulder. Ella explica que él está armado, es un agente federal que necesita urgentemente un tratamiento médico y no es el mismo. Se propone entrar, pero pide que si escapa de la casa, ordene a sus agentes que no disparen. Mulder, escúchame. Déjame solo. En sus recuerdos ve que el fumador abraza a Samantha y entre otros flashbacks recuerda cómo abducían a su hermana por la ventana. Si bien todo comienza a tener sentido para él, Scully pide que baje el arma. ¡Vete! ¿Vas a dispararme, Mulder? Scully le explica que le dieron un alucinógeno muy potente, no sabe si esos recuerdos son suyos y concluye que no es forma de saber la verdad. Déjala. ¡Dispararon un arma! ¡Muévanse! En su informe, Scully escribe que Mulder fue absuelto de cualquier delito de las muertes de Amy y David Cassandra y el agente sigue sin recordar los sucesos que precedieron a sus muertes. Sus ataques fueron decreciendo sin síntomas de daño cerebral permanente, pero le preocupa que aquella experiencia tenga efectos duraderos. El agente Mulder se sometió a este tratamiento con la esperanza de reclamar su pasado, ya que recuperando los recuerdos que ha olvidado, al fin puede entender el camino que recorre. Pero si ese recuerdo continúa evadiéndose y solo sabiendo de dónde viene él puede entender hacia dónde se dirige, entonces temo que el agente Mulder perdió la dirección y las verdades que busca de su infancia continuarán evadiéndolo e impulsándolo cada vez con más riesgo a una persecución imposible. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver el video completo. Si te gustó, dale like y compartilo con tus amigos. ¡Hasta la próxima!